How are you guys doing? Welcome to this YouTube channel. In this video, I would like to share with you guys my journey learning English. Hopefully, this is going to help you achieve your goals. So let's get started. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro y en este video vengo a compartir un poquito de mi historia, de cómo fue aprender inglés y bueno, espero que a alguien lo esté motivando, lo pueda motivar, que conozcan mi historia, cómo aprendí de manera autodidacta. Para aquellos que están queriendo aprender, que han visto esto como un objetivo súper difícil, se puedan como también motivar y poder alcanzar ese objetivo, porque realmente no es imposible. Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Actualmente me dedico a la enseñanza de inglés como segunda lengua, llevo algunos años trabajando en ese campo, me fascina enseñar, me encanta enseñar y vengo a compartir cómo fue que aprendí, para que ustedes también lo puedan hacer y algunas de las cosas que considero hubiera podido hacer de manera diferente que me hubieran ayudado a aprender de manera más rápida. Dentro de eso pues también cosas que he notado en mis estudiantes les funcionan más o les pueden ayudar a aprender de manera más sencilla. Entonces vamos a empezar primero como historia, cómo fue que aprendí inglés, cómo fue ese proceso. Bueno, pues empieza muy atrás cuando estaba en el colegio. Originalmente soy de Colombia. Los que me están viendo de Colombia saben que el inglés, especialmente en el sistema educativo, creo que ha mejorado bastante con los años, pero originalmente no era el mejor inglés que se puede ofrecer. Entonces aprendí un inglés bastante básico en el colegio, sin ser uno de los mejores estudiantes. Creo que en inglés alcancé creo que a perder la materia una o dos veces, si no más. Entonces no era de los mejores estudiantes en inglés, me parecía súper complicado, súper difícil, no le encontraba la manera a poder entenderlo, a poder ver cómo funcionaba. Sentía que como que no me entraba, ¿no? Entonces ese fue mi primer acercamiento de manera muy básica. Recuerdo que uno de esos años cuando perdí inglés tenía que pasar sí o sí para poder pasar al siguiente año y me encontré un librito viejo, esos súper viejos en la casa que tenía mi mamá de hacía muchísimos años, donde se veía la gramática pura y dura, realmente únicamente gramática, de esos libros súper aburridos que seguramente alguna vez ustedes pudieron ver o han visto en algún lugar. Y bueno, empecé a estudiar ese libro, me sirvió, me dio las bases de la gramática, mejoré bastante y bueno, pasé el año en su momento, entonces creo que funcionó, sirvió, me dio unas bases de gramática, pero pues por supuesto fue un libro bastante aburrido y si bien la gramática es importante, hay muchos más ámbitos y cosas para el aprendizaje de una lengua, pero ese fue mi primer acercamiento. Más adelante seguí mi vida como tal. Obviamente el inglés no era parte de mi vida diaria, entonces pues olvidé muchas de esas cosas que había aprendido, vocabulario. Yo sentía como algunos amigos que tenía en la época que decíamos, no, yo hablo inglés, yo entiendo, no me sé hablar muy bien, pero yo entiendo, era mi frase en ese momento. Entonces hice un viaje a Estados Unidos. Hice un viaje de 6 meses, estuve 6 meses en Estados Unidos, mi primer viaje, y allí me di cuenta que no entendía prácticamente nada de inglés. Ahí fue donde realmente tuve ese primer choque. Si a alguien le ha pasado eso, que uno siente como que, ay, no, yo entiendo un poco de inglés, pero cuando hace ese viaje y se expone a una cultura anglosajona y se da cuenta que no entiende la mayoría, es un primer choque fuerte. Entonces ese fue mi primer choque de decir, uy, bueno, creo que el inglés que pensaba que sabía realmente no lo sé como lo creía. Y bueno, tengo que empezar a estudiar esto y a mejorarlo. Entonces ese fue mi primer acercamiento. Me sirvió bastante ese primer acercamiento a la cultura, ese primer acercamiento a la lengua. Aprendí vocabulario no tan fuertemente, pero aprendí vocabulario durante ese tiempo. Entonces empecé a ser un poco más intencional en cuanto al aprendizaje de inglés después de ese primer viaje cuando volví a Colombia. Lo que empecé a hacer es que empecé a buscar más contenido en inglés. Entonces una herramienta que me funcionó. Hoy en día tenemos un montón de contenido en YouTube, en diferentes plataformas, y empecé a consumir un poco de ese contenido en inglés. ¿Para qué? Para empezar a mejorar un poco el listening. Recomendación acá, si apenas estás iniciando y tu vocabulario es muy corto en inglés todavía, no empieces a escuchar inglés todo de una, simplemente por escucharlo, porque no vas a entender nada. Empieza a aprender unas palabras de vocabulario y empieza a ver videos cortos en donde esas palabras sean utilizadas para que tu cerebro se empiece a acostumbrar a eso. Creo que uno de los errores que a veces uno comete es
querer simplemente escuchar contenido, pero sin realmente aprender nada de eso. Creo que esa no es una estrategia tan buena. Funciona cuando ya tengo una base de vocabulario o cuando estoy siendo intencional en esas palabras que he aprendido. Escucharlas en un audio o en un video, porque hace que mi cerebro empiece a acostumbrarse a eso. Entonces ya tenía yo una base de vocabulario, una base gramatical, y empecé a ser expuesto un poco más a videos. No lo hice tan intencionalmente, pero empecé con alguna que otra cosa, algún que otro video, para poder mejorar un poco. Recuerdo que en ese primer tiempo no fue muy intencional, entonces vería alguna que otra cosa, algún contenido, pero hasta donde recuerdo bien, espero no esté recordando mal porque ya fue hace un tiempo atrás, creo que después de ese primer viaje fui un poco más intencional en eso. Si no, pues más adelante lo fui. Mi segunda experiencia más fuerte fue, bueno, estuve un tiempo en Colombia otra vez y volví a Estados Unidos debido a que tenía familia que estaba viviendo actualmente vivo en Estados Unidos, pero en este tiempo vine de Colombia otra vez para acá, tenía familia que vivía acá, entonces vine otra vez un tiempo. Estuve un tiempo más largo en Estados Unidos en esa segunda vez, y ahí fue donde ya fui mucho más intencional. Entonces ya me había dado cuenta de la importancia, obviamente, pues viviendo en un país diferente, un país anglosajón, de la importancia de la lengua. Entonces lo empecé a tomar más seriamente. Ahí ya me empecé, más allá de que estaba con la cultura alrededor, empecé a ser mucho más intencional en poder aprenderlo. Entonces, contenido en el celular en inglés, videos en inglés empecé a ser expuesto, tenía conversaciones al día a día con personas que hablaban inglés, les pedía que me corrigieran. Entonces gracias a Dios tuve la oportunidad de tener algunas amistades acá americanos en ese tiempo que les pedía intencionalmente como, hey, corrígeme, ayúdame si algo me ves que lo digo mal, corrígeme, y tuvieron mucha paciencia porque me ayudaban en conversación y me corregían. Fui más intencional en aprender vocabulario. Entonces, ¿qué es lo que quiero comunicar? Vamos a aprender este vocabulario. Y una de las cosas que me funcionó bastante es que hice una similitud entre la gramática del español y del inglés para poder comunicarlo. Entonces quiero comunicar esta expresión en futuro, ¿cómo puedo decir esto en este tiempo? Entonces busqué la estructura gramatical en inglés, la entendí y empecé a practicarla. Porque la repetición es muy importante, pero una vez tú entiendes el funcionamiento, empezar con la repetición es súper importante para saberlo en qué momento utilizarlo. Eso es la que me funcionó a mí y he visto funcionar en muchos estudiantes. Entonces fui mucho más intencional, empecé a forzarme a tener esas conversaciones. Una de las cosas que quiero motivarlos a hacer, sea que estén aprendiendo inglés desde su país de origen o que estén viviendo en un país anglosajón, es que salgan de su zona de confort y se pongan en la situación en la que tengan que utilizar inglés, en donde se vean forzados a hacerlo. Al inicio da temor, da como una especie de shock, pero una vez tú lo haces, empiezas a soltar y a mejorar y a perder ese miedo. Muchas de las cosas que no hacemos es porque nos paraliza el miedo. Entonces, que te expongas primero a esas situaciones donde sí o sí tienes que ser expuesto. Eso me ayudó mucho a mí a mejorar la escucha, la conversación también en su momento, y pues por supuesto, como al mismo tiempo estaba estudiando un poco la gramática, poder elaborar mejor mis ideas al comunicarlas. Y por supuesto, como mencioné antes, la repetición de palabras, repetición. Puede ser aburrido, pero es muy importante la repetición para que nuestro cerebro pueda adquirir nuevo conocimiento. Hacemos esa repetición de vocabulario, de palabras, de estructuras, para que se haga parte de nuestra conversación diaria y después no tengamos que estar pensando en cómo decirlo, sino se empiece a fluir de manera natural. Entonces, ese fue un poco mi experiencia. Después volví a Colombia, en donde fui esta vez sí mucho más intencional en continuar con mi aprendizaje, en consumir contenido en inglés. Entonces, contenido que a mí me gustaba, de videos, no sé, por ejemplo, me gusta mucho temas de finca, de construcción de fincas. Entonces empecé a ver ese tipo de contenido ya no en español, sino en inglés, para poder aprender también más palabras de esa área que a mí me gustaba. Entonces, esa es otra recomendación, que temáticas que te gusten, que empieces a consumir contenido en inglés de esas temáticas, porque a veces empezamos a ver un montón de videos que son de cosas que no nos gustan y lo que hace es que nos aburren, nos frustran, más si vemos algo que
tiene que ver con nuestros gustos e intereses, las probabilidades de que continuemos haciéndolo van a ser mucho más grandes. Entonces eso me funcionó bastante, y ser más constante en el aprendizaje de vocabulario. Esa segunda vez que volví a Colombia, después de haber estado viendo esta segunda temporada en Estados Unidos, vocabulario es muy importante, ampliar ese vocabulario. No quedarnos con las palabras de siempre, sino poder ampliarlo, no solo para poder comunicarnos más efectivamente, sino para poder entender no solo parte de la conversación, sino la totalidad de la conversación. Entonces eso para mí fue otra de las cosas en las que fui muy intencional. Este proceso de aprender inglés me duró a mí eso fue un lapso aproximadamente de unos 3, 4 años. Por supuesto después hubo pulir muchas cosas, pero el proceso más fuerte de aprendizaje fue como unos 3, 4 años. Para aquellos que me estén viendo y digan, no, pero eso es un montón de tiempo, por supuesto que se puede hacer mucho más corto. Creo que lo hubiera podido hacer mucho más rápido y demorarme un tiempo más corto si hubiera sido más intencional y constante. Creo que mucho tiempo no le saqué parte del día a poder estudiarlo, no fui tan constante durante algunas semanas. Entonces creo que si hubiera sido más intencional en eso, lo hubiera podido hacer en mucho menos tiempo. Entonces quiero motivarte a que lo puedas hacer. Después, una vez ya había aprendido la mayoría de lo que fue el lenguaje, gracias a Dios me abrió una oportunidad en Colombia de enseñar el inglés como segunda lengua. Me enamoré de inglés como segunda lengua, y fue para mí una gran oportunidad, no solamente de mejorar, sino además de poder aportar a muchas otras personas. Entonces vengo a contarles desde esta experiencia en este canal de YouTube. Lo que quiero hacer es que a partir de esta experiencia que he tenido, de lo que fue mi aprendizaje y de los años que llevo ya enseñando inglés como segunda lengua, poder hacer el inglés, que se ve a veces como tan difícil, algo sencillo para todos nosotros. Entonces quiero poder enseñarlo de manera sencilla, de que podamos aprender juntos de manera sencilla, tal cual me hubiera gustado a mí aprenderlo en su momento. Un último tip que quiero hacer, y una de las cosas que hubiera querido hacer diferente yo en mi aprendizaje, es haber sido, como les dije antes, más intencional y constante de lo que fui. Creo que si hubiera sacado 30 minutos al día a ser constante, eso cuenta mucho más que estudiar 8 horas un día y no volverlo a estudiar durante 2 meses. Creo que si uno saca 30 minutos, 40 minutos al día durante un tiempo prolongado de tiempo, todo eso empieza a sumar y aportar, y nos hace avanzar mucho más. Entonces hubiera querido ser más constante porque hubiera aprendido más rápido. Y otra cosa que les quiero compartir es que aprendan inglés no solamente leyendo, no solamente viendo palabras y memorizándolas, sino también que empiecen a acostumbrar su oído. El inglés, al no ser un idioma fonético, tiene un inconveniente que no tiene el español, y es que las palabras no se pronuncian como se leen. Entonces, para que no aprendas palabras de manera errónea, a pronunciarlas de manera errónea, hoy en día hay muchas herramientas que nos pueden funcionar. Google, está ChatGPT, entonces que puedas ver cómo funciona esa pronunciación de esa palabra. Entonces, tarea que haríamos es, cada vez que aprendas vocabulario, que no solo lo aprendas como debe ser escrito, sino también pronunciado, para de esa manera aprenderlo de manera correcta, y que no después te toque reaprender, porque es un proceso más difícil, reaprender palabras que ya sabías, pero ahora aprenderlas con la pronunciación correcta. Ese es un proceso más largo. Entonces, que desde el inicio aprendas la pronunciación correcta con la palabra correcta. Entonces, este fue el video, espero les haya servido, que alguno de ustedes los pueda motivar a ese logro de aprender inglés, cual sea tu objetivo, que lo puedas lograr. Nos vemos en los próximos videos.